Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Pazimiño, un querido amigo y además un insigne historiador, ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para conversar sobre los 100 años de la Revolución Juliana. Tema fundamental para entender el Ecuador de hoy, el Ecuador moderno, digamos, es lo que ahí empieza verdaderamente el estado, digamos, moderno en el Ecuador, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, Pedro. Ciertamente es una especial conmemoración porque 100 años de lo que llamamos en Ecuador la Revolución Juliana no se cumplen sino en el centenario, para comenzar así. Pero bueno, esta revolución es importante para Ecuador, ya que con ella, como he sostenido en varios de mis escritos, se inicia lo que podría denominarse el siglo XX histórico del Ecuador, no el cronológico propiamente. Aquí hay que hacer una distinción que claramente la estableció para el caso europeo y mundial el historiador marxista inglés Eric Hobsbawm, que divide el largo siglo XIX a partir de la Revolución Francesa hasta el 1917, la Revolución Rusa, y después el corto siglo XX histórico. Entonces, aplicando esa idea, nosotros tenemos un no tan largo siglo XIX que partiría desde la época de nuestra independencia hasta la Revolución Juliana. Y he sostenido que la Revolución Juliana abre lo que llamamos el siglo XX histórico del Es Ecuador. decir, tú estás poniendo Eso se en puede un plano de entender. trascendencia mayor a la Revolución Juliana que a la Revolución Alfarista. La revolución alfarista, desde mi perspectiva de análisis, es la culminación del siglo XIX histórico. No quiere decir que no haya iniciado procesos que se van a dar en el siglo XX. No quiero decir eso. Lo que sí quiero afirmar es que la Revolución Liberal 1895, su gran caudillo Eloy Alfaro, culmina las luchas del siglo XIX. Es algo así como el remate de lo que se venía tratando de conquistar a lo largo del siglo XIX, Entonces, ¿por como qué no son nos, los no, derechos individuales. de la manera más pedagógica, por qué no caracterizas este tornasiglo, digamos, desde el 5 de junio de 1895, del cual acabamos de cumplir los 130 años, hasta la Revolución Juliana del 9 de julio de 1925, que vamos a conmemorar dentro de unos días? Cuéntanos más o menos qué es lo que caracteriza este proceso de transición que haría que amerite hablar de siglos no cronológicos en términos de la trascendencia histórica. La Revolución Liberal de 1895 es de una trascendencia fundamental, ya que es, después de la Revolución de Independencia, la primera gran revolución popular que tiene Ecuador, porque atrás del liberalismo radical, de Eloy Alfaro, de todos los compañeros radicales de la época, hubo una enorme movilización de población, pequeños propietarios, medianos propietarios de la costa, particularmente de la costa norte, porque en la costa sur estaba localizada ante todo la gran oligarquía exportadora del cacao. Y en la sierra, sin duda alguna, la movilización que se provoca con la población indígena que apoya la revolución liberal, porque entendían que con esa revolución se podría iniciar un proceso favorable a atender las demandas indígenas y sobre todo las demandas del campesinado en general en todo el país, más las nacientes demandas del movimiento obrero. Eloy Alfaro no es un liberal típico, como habrían sido otros liberales, pongamos el caso del propio Leonidas Plaza, que marcará, ya vamos a regresar sobre él, marcará otro momento del liberalismo, que es el liberalismo plutocrático. Pero volvamos a En Alfaro. ese Alfaro no sentido, es un liberal típico. Eloy Alfaro se inscribe en un tipo de liberalismo muy distinto del libre cambismo, digamos, británico, ¿no? No es Claro, el tema del libre claro. comercio, no es el tema de la desregulación, no es el tema de la libre navegación de los ríos para favorecer al imperio británico, que era el hegemónico, sino que era un liberalismo que
pretendía, ¿no es cierto?, el desarrollo de las fuerzas productivas, la industrialización, la creación de un mercado interno, el ascenso de las clases trabajadoras, urbanas. Es decir, era una Así es. perspectiva en la que se inscribirían liberales como José Martí, por ejemplo, ¿no? O los Flores Ah, Magón en claro. México. Bueno, Es decir, hay claro. toda una tradición Sí, sí. latinoamericana que marcaría la especificidad de lo liberal en nuestro continente. Sí, estos son propiamente radicales. Quizás es más claro entenderlo a partir del Partido Radical de Argentina. El radicalismo en Argentina fue más lejos que los liberales típicos del siglo XIX. Eloy Alfaro era propiamente un radical Claro. y por consiguiente no es, como dije antes, un liberal típico. Tiene un proyecto social, transformar el campo, liberar a los campesinos de las deudas, liberar a los indígenas de la condición del concertaje, promover el trabajo de los obreros, e incluso es él, Eloy Alfaro, el que propicia la creación de los primeros sindicatos liberales, incluso con la colaboración de un cubano, Miguel de Albuquerque, que es el que organiza los primeros sindicatos liberales. Entonces tiene una visión distinta. Pero ¿qué es Eso lo es que pasa? mil De todas ochocientos maneras, noventa y dos la Sociedad Artística e Industrial de la Pichincha, Sociedad ¿no? Artística Pero del después es Chincha fortalecida y en la durante el gobierno de Confederación Allende. Obrera del Guayas, 1895 en definitiva, que es la que se organiza a partir de estos primeros sindicatos liberales. Pero el asunto es que, de todas maneras, el liberalismo tiene estas dos caras. De un lado, culminar los procesos de lucha contra los conservadores, contra la iglesia, contra el dominio terrateniente de la sierra, que cumple Eloy Alfaro. En segundo lugar, proclamar los derechos, las libertades, por fin, libertad de conciencia, por fin tenemos. Libertad de pensamiento en general, libertad de imprenta, los derechos individuales proclamados más que en la Constitución de 1896, en la Constitución de 1906, la Constitución liberal por excelencia, los principios fundamentales de un Estado laico, separado de Iglesia y Estado. Bueno, esto es una revolución impresionante que se había conquistado en México y en Argentina con los procesos de reforma a mediados del siglo XIX, Benito Juárez, y en Argentina también con el reformismo de 1853 que establece la República Federal Argentina. Entonces, Eloy Alfaro representa todo este movimiento más bien radical, al mismo tiempo que sin duda recoge el ideario liberal clásico que permite potenciar la vida del Ecuador en una estructura conceptual, ideológica, legal distinta, como es la separación iglesia-estado, la creación del registro civil, las primeras leyes civiles, matrimonio, divorcio, es que es increíble todo lo que se logra, si bien esas dos leyes, por ejemplo, claro, se dictan en la época de Leonidas Plaza, pero viene a propósito de lo que Eloy Alfaro y los liberales radicales están haciendo. Entonces, la muerte de Alfaro mata, esta es la idea a tomar en cuenta, la muerte de Alfaro, el asesinato de Alfaro y de sus compañeros, tiene, trae como consecuencia cortar cualquier proyecto social de liberalismo, radical de liberalismo. Entonces el liberalismo se vuelve absolutamente plutocrático. No hay quien reivindique la transformación social, ya que desde 1912 en adelante lo que perdurará es cada vez con más firmeza un liberalismo oligárquico, un liberalismo vinculado ya a los intereses de los grandes banqueros, particularmente guayaquileños, de los grandes comerciantes, particularmente guayaquileños, y de la oligarquía agroexportadora del cacao, que sin duda está asentada en Guayaquil. Frente a esta situación, se puede comprender entonces que la revolución juliana viene a ser, de una parte, el recobrar del espíritu liberal alfarista. Por eso, algunos historiadores, como por ejemplo Alfredo Pareja Díez Canseco, consideraba que la revolución juliana como que quería ser una proyección también del liberalismo alfarista antiguo. No es equivocada la idea, pero hay que aumentar algunas otras cosas. Entonces sí, cierto es que la Revolución Juliana tiene esa parte de reivindicación del liberalismo alferista, pero va más lejos, porque reacciona contra el dominio bancario, oligárquico y comercial anterior, es decir, aquel que se da entre 1912 y
y 1925. Y por fin la Revolución Juliana lo que va a hacer es la política social que estaba tan atrasada en un país bien atrasado como era el Ecuador de inicios del siglo Ahora, XX, a pesar de esta todo el progreso perspectiva que logró el histórica liberalismo. me parece que ayuda a ver con mucha claridad no solamente el contenido de clase y, como te digo, la agenda que estaba presente, ¿no es cierto? Porque claramente había una continuación en términos de las reformas sociales y de la lucha en contra de las fuerzas más retrógradas, ¿no? Representadas por los terratenientes, gamonales, precapitalistas, sobre todo en la sierra, pero también en la costa. Pero esto de aquí también ayuda a ubicar con mucha claridad una perspectiva que ha querido ser oscurecida por ciertos sectores de la historiografía reciente, incluyendo a jóvenes historiadores, entre comillas, que plantean el tema tanto de la revolución alfarista como de la juliana en una clave regionalista. Entonces sería la bronca de la costa contra la sierra en 1895 y luego sería la revancha de la sierra contra la costa en 1925. Cuéntanos, Bueno, cómo así sale una versión tan antojadiza como esta? Cuando claramente los actores, ¿no es cierto? Los actores de un lado y otro, o sea, no podía entenderse un Eloy Alfaro, no podía entenderse un partido radical si no hubiera habido un Juan Montalvo, si no hubiera habido un Roberto Andrade, si no hubiera habido el Quiteño Libre. Y no se podía haber planteado la revolución del 9 de julio de no haber sido por esa movilización tan importante de militares también en Guayaquil y en la costa, ¿no? el Ecuador, hasta bien entrado el siglo XX, era un país regionalizado, costa y sierra. El eje de la costa era Guayaquil, porque ahí se conformó una poderosa oligarquía agroexportadora que viene desde la época colonial, cuando el primer boom del cacao en el siglo XVIII hasta inicios del XIX, bueno, eso permite ya la consolidación de un primer núcleo fuerte, oligárquico, que tenía la posibilidad de acumular riqueza tanto para sí como para sostener al Estado. La sierra, en cambio, era más cerrada, era una región con los típicos hacendados tradicionales, una clase terrateniente que más parecía de señores feudales que de una clase terrateniente más modernizada. Y entre las dos regiones, dada su distinta naturaleza económica, como su distinto tipo de poder que lograron construir, a pesar de que la sierra concentraba la mayor población, y en la sierra estaba la verdadera aristocracia intelectual, por ponerlo de alguna manera. Entonces, pero siempre hubo contradicciones costa-sierra. Y parte de esa expresión a nivel de las luchas políticas entre costeños y serranos, guayaquileños versus quiteños particularmente, o mejor, guayacenses y pichinchanos, para ponerlo en un término más general, bueno, siempre eso marcó la misma política nacional. Pocos gobernantes entendían al país como una unidad a pesar de la geografía y a pesar de ese regionalismo político. Por ejemplo, Vicente Rocafuerte, que siendo guayaquileño, entendía bien que había que unir al país, desarrollar al país y modernizar ese país tan atrasado. Él había vivido por algo en Europa y entonces podía también tener un sentido de lo que era el desarrollo capitalista. Permaneció largos años en México, entonces también podía entender cómo puede ser esta relación tan directa con los Estados Unidos. Bueno, es un concepto especial. García Moreno, pese a que quería hacer del Ecuador un convento, esto es cierto, de todos modos quería que el Ecuador sea una unidad. Y de hecho, en el año 1859, cuando se forman 5 gobiernos regionales y el Ecuador está en vísperas de desaparecer, es García Moreno el que impone la unidad y logra la unificación del Estado ecuatoriano. Eloy Alfaro, que siendo manabita, podía comprender mejor el espíritu de la oligarquía guayaquileña para poder trabajar con ella y saber incluso cómo frenar en sus afanes, también tenía muy claro que con la sierra tenía que construir un Estado nacional con características modernas. La modernización
venía con las leyes, con las instituciones, registro civil, legislación civil, institucionalización de un Estado nacional laico, con una cultura desarrollada por una educación pública, todos estos elementos. Entonces, como que luce que la revolución liberal parecería que por ser Alfaro de la Costa, particularmente Manabita, y por haber también durante sus gobiernos aprovechado del crecimiento del cacao y haberlo apoyado, lo cual resultaba sin duda para beneficio de la oligarquía cacautera de la época, a veces luce como que era la costa contra la sierra, y no es en esencia así, sino que había sin duda una mayor acumulación de riqueza que se transmitía al Estado a través de los impuestos a la exportación y a la importación, y que financiaban las posibilidades de acción pública de un caudillo como el propio Eloy Alfaro. Frente a ello, la Revolución Juliana entonces parecería ciertamente una reacción de la sierra contra la costa, pero no es así, sino en parte porque se fiscalizó especialmente a la banca guayaquileña, el Banco Comercial y Agrícola, del cual ya vamos a hablar nuevamente, pero la Revolución Juliana también tenía el espíritu de crear todo un ambiente nacional de desarrollo, la industrialización, el Estado que se ha perdido, el Estado plutocrático que entre 1912 y 25 funcionaba solo al servicio de la banca guayaquileña y de los poderosos grupos económicos de Guayaquil. Entonces, lo que se trataba es de dar un giro a esa distorsión, por llamarlo de esta manera, de una realidad nacional y de un espacio territorial y de un Estado nacional. Entonces, claro, si es que uno no comprende todo el proceso, parecería que revolución liberal es costeña, revolución juliana es serrana. No. Entonces ahí se ha perdido la orientación de que la revolución liberal, si bien nace la costa, Guayaquil tiene un apoyo desde allá, pero es para construir un Estado nacional que impida de alguna manera que esta distorsión costa-sierra a su vez limite las posibilidades del desarrollo del país. Y desde la Revolución Juliana, igualmente, no es que es contra la costa ni contra los costeños, sino que es la necesidad de controlar a esa oligarquía agroexportadora para efectos de poder crear un Estado nacional fuerte, moderno. Pero las cosas no siempre se interpretan de la manera en que estamos tratando contigo, Pedro, porque en Guayaquil hoy mismo hay una corriente guayaquileñista que reivindica solo lo que es Guayaquil, así no quieran decirlo, esta es la realidad, solo reivindican lo que es Guayaquil y el resto del país, algo así como que no importaría, y que desde los años 90 intentaron incluso construir una especie de ciudad-estado con una Acuérdate la ideología. marcha de los Crespones Negros, ¿no? Claro, todas Que estas querían cosas, ¿no? pedir visa a los ecuatorianos y que la marcha esa, la más grande que había habido en la historia del Ecuador hasta entonces, pedían hasta armas para atacar a Quito y lo que había sido es una movilización, una manipulación de la gente para tapar toda la corruptela de los De los bancos que bancos, quebraron, llevándose de los los bancos, claro. ahorros todos los ecuatorianos. Así es, así es. Entonces, claro, estas son distorsiones que llevan atrás el interés de beneficiar a grupos económicos poderosos. Ahora, mira, yo Esa es la creo que visión regionalista. la mejor vacuna entonces estaría para superar estas visiones ideológicas, ¿no es cierto?, con clave regionalista, sería justamente brevemente caracterizar cuál fue el proyecto social que estuvo detrás de Don Eloy, ¿no es cierto?, cuáles son las clases sociales y qué proyecto de país tenía, cómo se quiebra con el asesinato de los Alfaro, el pacto oligárquico al que da lugar y qué es lo que reivindica la Revolución Juliana. De nuevo, ¿cuál es el proyecto social y cuáles son las fracciones de clase y las clases sociales que están detrás de él? De acuerdo, la revolución liberal es una revolución en esencia burguesa. Sin duda alguna está inspirada en todo el ideario burgués, pero va más lejos, porque es al mismo tiempo una revolución radical en el sentido de que se quiere hacer una transformación social en el Ecuador que no ha promovido a la población indígena, ni a la población campesina, ni a los montubios. Y quiere una industrialización nacional para efectos de que todo el país, no solo la costa, sino la sierra también, a que todo el país se beneficie
de esta modernidad. No hay, esto es cierto, no hay en el pensamiento alfarista, en los liberales de la época, no hay un pensamiento socialista, ni mucho menos de ir hacia una sociedad postcapitalista. De hecho, Alfaro es un promotor empresarial cuando llega al gobierno. Todos sus gobiernos son de promoción empresarial. Pero lo que sucede es que en el Ecuador carecíamos, como carecemos hoy mismo, de una burguesía nacional con conciencia de lo que es un país, con conciencia de lo que son los derechos laborales, los derechos de los campesinos, los derechos humanos. No tienen esa conciencia así arraigada, fuerte, como para entender un proceso de modernización que favorezca y beneficie al conjunto de la sociedad. Esta oligarquía nuestra, esta burguesía nuestra, es con que a nosotros y a mí me favorezcan, a mi grupo, a mi familia, el resto del país no les importa. Y además, con ese desprecio que tienen para los sectores populares, a los que incluyen también la clase media que no llega a su nivel social como suelen sostenerlo. Entonces, bueno, esa es nuestra burguesía. Por eso es que llevamos 200 años de su desarrollo, no porque el Estado interviene en economía, no porque no tenemos esa clase capitalista como la burguesía schumpeteriana que pueda promover el desarrollo nacional, que sea gran inversora, que financie inventos, que haya podido construir máquinas de hacer una revolución industrial. No tenemos eso. La nuestra siempre ha sido una burguesía atrasada ideológicamente, no es una burguesía modernizadora y se contenta con que sus negocios le funcionen muy bien y en los negocios puede meter cualquier aspecto modernizador, pero no se generaliza a la vida nacional. Entonces, claro, Alfaro es un modernizador, es un promotor empresarial, tiene como idea una modernización de tipo capitalista, tiene como idea la formación de un Estado nacional apoyándose en el comercio externo, en los bancos de la época. Además, no hay sentido alguno de estatizar nada en esa época, si todavía ni existe la Revolución Rusa como para tomar de allí una inspiración. La idea general es que el mercado sea libre, aunque en el caso de Alfaro, libre pero también protegido para favorecer nuestro desarrollo nacional, pues si no, ¿cómo se podía hacer? De allí hay un contraste con la Revolución Juliana. La Revolución Juliana no es que es antiempresaria, no, 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 todo lo contrario, quiere promover la industria, promover las empresas, pero frenar todos esos excesos que se vieron, así lo llamaban los julianos, todos esos excesos que se veían entre 1912 y 1925, cuando la oligarquía agroexportadora, comercial y bancaria hacía del Estado un instrumento de la extensión de sus negocios. Eso es lo que la Revolución Juliana quiso cortar. Entonces, aquí, claro, el apoyo, y Agustín Cueva tiene mucha razón en eso, el apoyo ante todo la Revolución Juliana va a ser una clase media en ascenso, para efectos de poder en ello consolidar una transformación que afecte a esta oligarquía poderosa que venía dominando el país y el Estado desde 1912 y particularmente desde 1916, ¿no? Con Alfredo Vaquerizo Moreno, con José Luis Tamayo, bueno, y Gonzalo Córdoba solamente un año más y ya la Revolución Juliana le cayó, pero los dos primeros, típicos representantes de la oligarquía costeña y vinculados a la banca específicamente. Por cierto, esto de la banca también hay que entenderlo. En este periodo había 4 bancos de emisión: el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, el Banco del Ecuador de Guayaquil, el Banco de la Suay de Cuenca y el Banco del Pichincha de Quito. Los 4 eran los emisores porque no había banco central. Cada banco emitía su propio dinero, sus propios billetes. Y cada banco tenía entonces un poder increíble frente a la sociedad porque de ellos dependía el flujo de dinero, el cambio, la tasa de interés. No había regulaciones. Los julianos vinieron a regular exactamente esta situación. El Estado es el que regula este sistema monetario y financiero que no puede estar en manos privadas. Entonces, claro, eso es, ese es el papel histórico que cumple la Revolución Juliana: ser antioligárquica, poner un freno a los negocios sin reglamentación ni sujeción a un Estado, al Estado nacional, y promover a los sectores sociales
medios y particularmente de trabajadores a los que había que proteger, ya que nunca las oligarquías protegían a los trabajadores, ¿no? Cuando se abolió la esclavitud, bueno, es porque hay una dictadura militar. El general Urbina impone acabar la esclavitud a mediados del siglo XIX, tal como ya ocurría en otros países de América Latina, porque por sí mismos los amos esclavistas no iban a dejar la esclavitud, y eran amos esclavistas, buena parte de los hacendados de costa y de sierra, incluida la Iglesia Católica en una serie de haciendas que tenía en el norte de la sierra ecuatoriana. Entonces, espero que con esto quede claro que tenemos algunas semejanzas con la revolución liberal, pero profundas diferencias también con esa misma revolución. Y digo, si la revolución liberal marcó el fin del siglo XIX histórico, no por ello no dejó a su vez de plantear, de hacer, de sentar una serie de elementos que los julianos recogerán para profundizar y entonces marcar el inicio del siglo XX histórico. Y a grandes rasgos, el comienzo de este siglo XX histórico también es cortado después de los julianos. Es otra vez cortado. Y recién en el siglo XXI aparecerá la posibilidad de reconstituir un modelo de economía social que es lo que los julianos intentaron hacer. Pero esto, claro, ya merecerá otra conversación. De Pero momento, si centrémonos en esto de me aquí. permites yo creo que es importante, estamos tratando de ubicar lo más didácticamente posible algunos elementos metodológicos que nos permitan vacunarnos frente a ciertas interpretaciones con una fuerte agenda ideológica, ¿no? Manipuladora. Yo creo que es crucial el ubicar temas que no están sujetos mayormente a opinión, es decir, en algún momento lo dijo hasta Febres Cordero, ¿no? La revolución juliana fue una revolución, fue un golpe de Estado regionalista. Lo dijo así de claro, ¿no? Es decir, para Bueno, defender lo que estaba detrás de eso es la defensa de ese de los poder intereses. bancario Exacto. oligárquico, ¿no es cierto? Que intenta una y otra vez repetirse en el Ecuador como lo está haciendo ahora, 100 años Sí. después. Entonces yo creo que es crucial entender, ¿no es cierto?, estos elementos básicos para, estas claves de lectura básicas para poder tomar distancia respecto a una opinión u otra, respecto a un personaje o a otro personaje, antipatías, en fin. Inclusive tomar distancia respecto a los membretes, como muy bien mencionabas. El partido, se habla de una revolución liberal, pero la revolución liberal, que en realidad debería llamarse alfarista, tuvo muy poco que ver con lo que ahora son los neoliberales, pues, ¿no? Entonces yo creo Ah, que es no, crucial eso fue. esa perspectiva, porque yo he leído libros de texto recientes, libros de texto de escuela y de colegio, y hay una confusión brutal respecto a esto, precisamente por no tener una mínima clave de lectura, obviamente para el nivel que corresponde, pero una mínima clave de lectura que entienda estos temas, el Estado, la nación, el pueblo ecuatoriano, los intereses oligárquicos. Así es, así es. Y esta confusión entiendo que se está exactamente transmitiendo a través de textos escolares y colegiales actualmente en el Ecuador. Habrá que revisarlos. No he revisado eso, no he podido tener acceso. Conozco que parece que eso está ocurriendo y me interesará ver esos textos. Voy a tratar de conseguirlos, pero en definitiva, no. Tenemos una clase dominante que en el Ecuador no ha sabido crear ni el bienestar ni una ideología nacional. Y cada vez que llega al poder, lo que trata de imponer es sus intereses, revistiéndoles de cualquier argumento, a veces tergiversando la propia historia, como para construir la idea de que el poder que ellos encarnan siempre fue así y siempre debería seguir siendo así. No, no, no. Estos son momentos de dominios oligárquicos que sí se dan en distintas épocas de nuestra historia. Tú hablabas de Febres Cordero. Su gobierno es un típico gobierno de la, cuya base central de apoyo es la oligarquía guayaquileña, comercial, importadora, exportadora, industrial también, y agroexportadora también. Pero entonces este conjunto de grupos, claro que apoyaban decididamente a este presidente que vino
como se decía en esa época, a reconstruir el país después de la desgracia dejada por Jaime Roldós y sobre todo por Osvaldo Hurtado. Bueno, así es como ellos suelen interpretar la historia, con esa idea de que ellos vienen a salvar al país, cuando en realidad lo que ocurrió es que se instauró un estado de dominio oligárquico. 84, 88 es un periodo, 1984, 88 es un periodo de dominio oligárquico, diferente al reformismo que habían planteado Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Pero volviendo a la época que nos interesa ahora analizar, la Revolución Juliana marca el inicio de una ruptura con este tipo de dominios oligárquicos que, por cierto, eran tradicionales en toda América Latina. Por eso es que los sociólogos, los politólogos, los investigadores de América Latina hablan de el antiguo Estado oligárquico o del régimen oligárquico que había que superar con políticas, sobre todo sociales, no solamente económicas, pero sobre todo sociales, en el sentido de que esa oligarquía, claro, no rescataba en nada a las poblaciones de A trabajadores, ver, de yo creo que medianos productores, esta es etcétera. otra clave muy poderosa, ¿no? Para ir superando confusiones. Hay esta perspectiva continental. Pretende ahora una agenda que dice, por fin vamos a llegar al verdadero capitalismo. Por fin vamos a llegar al verdadero libre mercado, ¿no? Y olvida precisamente esto que tú mencionas, es decir, después de la independencia, toda la potencia de la proyección del imperio británico, constituido como verdadero norte, digamos, de nuestros países a partir de la derrota de los proyectos originales, ¿no? Los proyectos de Bolívar, de Artigas, de San Martín. Ese momento, ¿no es cierto?, pasa justamente al total libre mercado. Bueno, pero en Inclusive un no había, sentido, que es una de las tesis supuestamente revolucionarias y novedosas por lo que se conoce como la escuela austríaca, ¿no es cierto?, del free banking, del hecho de que cada país tenga, cada banco pueda emitir su propia moneda y que sean los consumidores los que escojan la que más les gusta. Esto no es ninguna novedad, esto ya pasó en toda América Latina, al menos en el primer siglo de vida, en el que estaba abarcado en todo lado por guerras civiles. Aquí el Ecuador, a pesar de que sí hubieron guerras civiles a cada rato, es tal vez de los países en los que menos sangre corrió respecto a lo que ha sido la historia de Colombia, de Perú, de sí, México, de Argentina, ¿no? Entonces yo creo que es crucial ubicar esto, porque nos quieren sorprender, ¿no? Y decir, ah, no, miren, quieren ponerle a Don Eloy como que fuera un neoliberal. O sea, son las no, banderas del liberalismo como que ahora, como lo que fueran ahorita. Y que esa fue una revolución inconclusa porque no se llegó al libre mercado, cuando todo lo contrario. Una de las cosas que hace don Eloy, ¿no es cierto?, en las condiciones tremendamente precarias de la época, es establecer condiciones básicas de soberanía nacional, por ejemplo, con la moneda nacional, que después será completada con la revolución liberal, con el tema del Banco Central, con el tema de las superintendencias y toda una estructura que estarían armando una dimensión, si tú quieres, cortical, ¿no? O sea, el hecho de establecer un ámbito de jurisdicción en la que pueda definirse, en la que pueda ejercerse una soberanía, en la que pueda desplegarse un proyecto nacional. Yo creo que es interesantísimo eso, porque ahora estamos dando retorno hacia lo que fue el siglo XIX, ¿no? Es decir, Milei, en lo que está mucho. queriendo hacer acá Novoa, está planteando justamente eso, destruir el Estado Nacional y permitir, ¿no es cierto?, la ley del más fuerte. Hagamos un ligero paréntesis al tema central de esta charla para entender un poquito al menos el neoliberalismo y esto que se llama libertarianismo o libertarismo anarcocapitalista. Bueno, si es que uno escucha a Milei, sus discursos, sus planteamientos, y sigue a varios de los libertarios latinoamericanos. En el Ecuador también incluso hay una fundación, dos, que conozco que tienen mucho de este asunto. Bueno, ¿cuáles son sus principales figuras? Son una serie de académicos, yo los he citado, por ejemplo, mis tres últimos artículos de junio, he citado a los grandes pensadores en los que se basan estos libertarios. Ellos mismos, porque yo sí he seguido, sí les he seguido, sí les he leído, sí me he adentrado en ellos. Ellos lo que dicen es que
La economía tiene que ser entendida como una verdadera especulación teórica al respecto de las realidades. Y por eso no aceptan que la historia sea una base de comprensión, ya que todo tiene que ser fruto de esta especulación sobre la base de las leyes naturales que tiene el mercado. Entonces, entendiendo eso, claro, dicen el mercado tiene que ser libre. Todo obstáculo al mercado, como el Estado, como los impuestos, como los subsidios, como los sindicatos, no pueden frenar lo que es natural en la vida de los seres humanos, que es su oportunidad de comprar, vender libre y voluntariamente, de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo con sus posibilidades, que además dependen de su propio emprendimiento. Bueno, eso es una falacia. Nunca ha existido en la historia de la humanidad ese supuesto mercado libre del que hablaba inicialmente Adam Smith, pero del que ahora hablan estos teóricos, con la idea de que con ello van a contribuir a liquidar el Estado, porque el Estado es el gran ladrón a través de los impuestos y es el gran opresor. Bueno, como dije antes, no existe en ningún lugar del mundo ese mercado libre. Que lo digan los Estados Unidos o Japón. Para nuestra Poderosos audiencia, estados. Juan, para nuestra audiencia, para dejar clarísimo el tema, es imposible, por ejemplo, que se establezca una ruta comercial si es que no hay un aparato que pueda proteger esos comerciantes de que asomen piratas y se roben las mercancías. Así de Además, elemental. Es imposible que pueda prosperar una transacción si es que no hay un aparato legal, independientemente de las dos partes involucradas, un tercero confiable que haga respetar ese contrato. Caso contrario, estaríamos justamente en la ley de la selva. Apunte, cada transacción tendría que estar respaldada por una pistola, ¿no? Entonces, y yo no creo que es solamente eso, importantísimo, importantísimo el salir de esta atmósfera viciada, no solamente en lo que tiene que ver con la economía, con la historia, sino como tú muy bien mencionabas en temas de la economía, porque se apoya en una cantidad de falacias y que lastimosamente la mayoría de nuestras nuevas generaciones se tragan estas ruedas de molina sin mucho aparato crítico, ¿no? no, pero basta ver la actualidad. Estos teóricos, Murray, Rothbard, Friedman, todos ellos, eh, plantean ya el mercado, libre mercado, la sociedad ideal. Bueno, no se cumple ni en los Estados Unidos, peor en Europa, peor en Inglaterra. ¿Qué estado más poderoso que tiene los Estados Unidos? Basta ver eso. Que alguien vaya allá a los Estados Unidos y les diga que hay que suprimir muchos de los gastos del Estado. Bueno, se le van a reír. Más todavía cuando es una nación que tiene que armarse para contrarrestar el poderío de China y de Rusia en la lógica que ellos tienen, y además para también complementarse con los europeos para defender el mundo occidental. Solamente basta eso. Entonces, ¿de qué mercado libre y de qué fuerzas libres de mercado estamos hablando? Estados poderosos. Bueno, y si vienen, y si nos vamos a Europa, aquí en Europa, en Italia, ya me imagino desmontar el Estado social que viene desde la época de la segunda posguerra, y a pesar de los límites que tiene y de ciertos rasgos de neoliberalismo que se implantaron en toda Europa, no desmontaron de todo el estado social que se tiene en los países europeos. La seguridad social en Italia es universal, y la educación pública es lo que se maneja en todas las regiones. Y la educación privada, eso es una excepción y no la regla. Y muy excepcional además, porque todo el mundo se educa con la educación Bueno, y pública, primaria, estos elementos secundaria, que planteas universidad. da pie para mostrar otro ejemplo clarísimo de que esta supuesta agenda de lo nuevo
que estaría en Noboa, en Milei, en Bolsonaro, ¿no es cierto? Diciendo que nunca han dejado que la creatividad humana pueda florecer en nuestro continente porque ha habido un estado interventor socialista, comunista, durante todo este tiempo, que es precisamente, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas. En la disputa que se da dentro de la extrema derecha neoliberal entre lo que serían los anarcocapitalistas que mencionabas y un grupo, entre comillas, más moderado que se llaman los minarquistas, ¿no es cierto? Es decir, Sí, lo, sí, lo mínimo del Estado, está lo mínimo del Estado. precisamente el hecho de que unos dicen que la educación, la infraestructura y la defensa debería correr a cargo del Estado, y otros dicen que ni siquiera eso. Pues precisamente esa era la situación antes de la Revolución Liberal, porque cada hacendado, cada gamonal, ¿no es cierto?, tenía su propio ejército privado, que es precisamente lo que está planteando ahora el gobierno de Noboa, diciendo que cada cual se defienda, que no hay que ser paternalistas, que no hay que ser estatistas, que cada cual sea lo suficiente macho, que se compre una pistola y que salga y que tirotee a las bandas criminales. Entonces, mira, yo creo que es importantísimo en esta perspectiva, ¿no es cierto?, en este contraste que estamos haciendo con respecto a lo que está pasando en el siglo XXI, a propósito de que estamos conmemorando un siglo de esta transición entre el siglo XIX histórico y el siglo XX históricos, el ubicar, ¿no es cierto?, la trascendencia del proyecto de Don Eloy al establecer un ejército nacional por encima de Claro, los caudillos y claro, por encima de los ejércitos privados, que es a lo que lastimosamente estamos queriendo regresar. así es. Y podríamos poner el ejemplo histórico de lo que en este programa estamos tratando. Lo más cercano al neoliberalismo y libertarianismo ecuatoriano es la época plutocrática, la primera, 1916, incluso antes, 1912, 1925. Bueno, a ver, si vamos a entrar en eso, 1916, solamente déjame que te, 1925. que te ubique la pregunta que es clave. ¿Por qué necesitaban asesinar a los Alfaros? Para que Bueno, hay surja varias razones. ese pacto plutocrático. Hay varias razones para ella, pero ante todo porque se impedía de esta manera la posibilidad de que los alfaristas profundicen una reforma social en el Ecuador, como es la que se intentó ya desde los gobiernos de Alfaro. En el Ecuador siempre las reformas sociales han ocasionado reacciones tremendas de los grupos oligárquicos y de los empresarios del poder, porque no pueden concebir que sean afectados sus intereses de acumulación para generalizar bienes y servicios públicos para beneficio de los ciudadanos o para que se mejore la calidad desde la perspectiva privada de los trabajadores. Aumento de salarios. Bueno, el Ecuador es uno de los países que seguramente más resiste los aumentos de salarios por parte de las clases económicamente dominantes y por las élites empresariales. Son los que más resisten eso. Jornadas, jornada de 8 horas, jornada de 40 horas, ponen el grito en el cielo. Indemnizaciones a los trabajadores, creen que se les está robando al empresario sus ingresos para con eso solventar a los trabajadores. Es decir, no tienen idea de lo que es el bienestar colectivo. Nuestra clase dominante, nuestra burguesía, nuestras oligarquías nunca han tenido una clara posición social y una conciencia de beneficio colectivo en el país. Porque si no, 200 años en que el Estado siempre fue raquítico, bueno, 150 años el Estado fue absolutamente raquítico, no tenía con qué sustentarse, todo era aumento del sector privado. ¿Y por qué no crearon entonces un país poderoso sobre la base de ese mismo sector privado? Es la pregunta que puede Y hacerse ahí viene, desde yo creo que es cualquier ciencia social. un tema muy interesante, cómo se va hilvanando la conversación en torno a este tema metodológico que estaba invitándote a profundizar para poner como un instrumental a poner a consideración en nuestra audiencia. Mencionaste hace un momentito el tema de burguesía nacional, ¿no? Cuando se habla de burguesía nacional, no se está haciendo una caracterización domiciliaria, no está hablando del burgués que vive aquí.
sino Claro, precisamente de un burgués que tiene esa perspectiva. conciencia. El bienestar colectivo, no desde la perspectiva del socialismo, no desde la perspectiva de la No, no, no. fraternidad, eso sería pedir peras al horno. El problema es que el mercado no puede funcionar si no hay consumidores. Si no hay mercado, si no hay consumidores, no pueden haber ganancias. Pero Entonces, si mira no tú, pagas a los trabajadores, ¿quién va a comprar tus productos? Y mira tú, ahí otro está el ejemplo. corazón, ahí está el corazón de un proyecto burgués, de un proyecto Exacto. capitalista nacional. Fíjate las economías sociales de mercado europeas. Se construyen después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por el hecho de que Europa está devastada. No se podía construir una economía de libre empresa como los teóricos neoliberales o libertarios conciben. Imposible, porque la gente está sin poder alimentarse de un día para otro. Construyeron una economía social, a la que llamaron exactamente economía social de mercado. ¿Y quién construyó eso? No construyó el proletariado, construyó una burguesía con cierta conciencia para poder salir de la situación en la que si no, ni ella misma tenía consumidores, realmente es así. Claro que había fuerte movimiento obrero, todo eso, pero incluso liquidado. Pero en todo caso, para eso sirvió esta situación de conciencia social para poder reconstruir la nación con un mejor nivel de vida del que habían tenido antes. Eso ocurrió, en definitiva, en Europa. Pero si vemos en el Ecuador, no hay esa conciencia de burguesía nacional capaz de construir el bienestar colectivo y de hacer el país de Ecuador un país moderno y poderoso. Se modernizan ciudades como Quito y Guayaquil, no se moderniza el país. Y se modernizan además con una serie de elementos que tergiversan aquello de lo que es el mercado libre y lo que es una proyección capitalista del país. Voy a poner otro ejemplo, y tú conoces igualmente bien. ¿Quién hace la reforma agraria en el Ecuador? Lo hace una junta militar de gobierno, año 1964, sobre la base de los principios de la Alianza para el Progreso que fomentan la realización de una reforma agraria. Y cierto es que también hay parte del pensamiento cepalino que por allí se mezcla. Pero la Junta Militar del 63-64 es una hechura de la CIA. Esto está no solamente demostrado, sino escrito por quien actuó de agente en el Ecuador para tumbar a Carlos Julio Arosemena, que es este norteamericano Philip Agee, que es el que incluso escribe el libro de CIA Diary, el diario de la CIA, en que cuenta todo lo que hizo para ese derrocamiento y cómo se instauró la Junta Militar. Déjame pongo una cuña ahí, Juan, porque en esta semana mismo vamos a tener una conversación con Clodoveo Ostudillo, un Ah, sí, sí. historiador, con el que vamos a hablar precisamente de este tema. ¿Y qué decían de la reforma agraria nuestros terratenientes, nuestros hacendados, nuestra burguesía exportadora, nuestros agroexportadores, nuestros pequeños, nuestros ínfimos industriales que no había todavía en extensión como hubo después? ¿Qué decían? Es increíble. Acusaban a la Junta Militar de comunista. Y a la reforma agraria le acusaban de comunista, cuando esa venía de una propuesta de John Fitzgerald Kennedy para toda América Latina en la Alianza para el Progreso, hacer reformas agrarias para que el cambio en el campo convierta a los antiguos campesinos que no reciben salarios en asalariados y que puedan consumir. Ese era el gran esfuerzo de crear un mercado interno, claro, complementado con el capital norteamericano que iba a ingresar para ayudar a industrializar a nuestros países, todo eso. Pero ahí está, a la Junta Militar anticomunista, porque fue para perseguir al comunismo también esa junta, le tildaban de comunista. Entonces, cuando uno pues, empieza a ver la historia por estos otros lados, es como para reírse, cuando en la actualidad hablan de querer combatir al Estado, al comunismo, al progresismo, al izquierdismo que tantos males ha hecho al país.
¿De, qué de qué están hablando Bueno, y históricamente, aquí ¿no? ¿De qué están mencionaste hablando? de paso otro ejemplo de lo demoledor que es la testarudez de los hechos, ¿no? Con el tema de lo industrial, ¿no? De esta cuestión incipiente y todo eso de ahí. Resulta ser que don Eloy, precisamente la bandera del liberalismo ecuatoriano, ¿no es cierto? Una de las características, uno de los elementos que además contribuyó no solamente a su derrota, sino a la hazaña con lo que le asesinaron, fue el proyecto de industrialización con la ley de fomento industrial del 1908. Entonces Hay yo creo una que ley, exactamente. yo Hay creo la que ley es de fomento industrial. importantísimo esa situación, ¿no? Porque era el ferrocarril, con lo cual rompía esta cuestión Quito-Guayaquil y planteaba el tema de la integración nacional, un proceso de Sí, modernización que se dio en los hechos con todas las haciendas, al menos por donde pasaba el ferrocarril, les obligaba a sacudirse a los gamonales y a entrar en una lógica distinta de modernización, pero también planteaba un tema de integración de mercados, de constitución y de desarrollo de un mercado interno que permita fomentar el desarrollo de las fuerzas productivas con participación del Estado. Y fue un y bien que lo banquero, mencionas. Emilio Estrada, ¿no es cierto?, la cabeza de ese proyecto Claro, industrial, que era clarísimo, banquero e importador, pero tenía una perspectiva nacional. clarísimo. Lastimosamente, las oligarquías de ahora no Mm, la tienen en absoluto. claro. Eh, eh, a buena hora que me recuerdas lo del ferrocarril, se me pasó, no era una situación así eh, en medio de la conversación claro, se pasan algunos temas. El ferrocarril es la gran obra modernizadora del Ecuador, no hay duda, y de integración nacional. Entonces, otra vez más, no era costa contra sierra, era la necesidad de integrar un Estado. Y claro que eso chocaba con muchos intereses de hacendados serranos, eso también fue así. Disculpa un segundo, Claro. solamente quiero tomar aquí un... Sí, Bueno, y ese también no es casual, ¿no es cierto? Que ese proyecto es derrotado para la supuesta vocación agrícola del Ecuador. Una y otra vez tienen que matar a los Alfaro, una y otra vez tienen que matar esa perspectiva capitalista. Esto es muy importante ubicar, que es capitalista, así es. capitalista. Y tienen que matarla una y otra vez, destruir el tejido productivo con estas políticas de total sumisión a agentes externos, ¿no? Porque en última instancia lo que haces es, en lugar de generar empleo localmente, en lugar de generar capacidades productivas locales, tecnología, en relaciones proveedor-cliente, estos multiplicadores keynesianos o de Lontiev, como quieras llamarlo en términos económicos, lo que haces es permitir que sean los gringos o los chinos o los ingleses o los franceses los que se lleven ese mercado. Entonces, una de las cosas que marcan la continuidad y la profunda vinculación entre el espíritu de la revolución alfarista y la revolución juliana es precisamente esta insistencia, esta testarudez de intentar un proceso de industrialización nacional. Eloy Alfaro intenta, precisamente con una ley de fomento de desarrollo industrial, que es proteccionista además. Y los julianos dictan una ley de fomento industrial que igualmente es proteccionista. Pero en efecto, la reacción de las otras capas siempre fue virulenta, virulenta. Por eso es que después de la Revolución Juliana, cuyo ciclo es 1925 al 31, esto también nos ha faltado decir, porque son tres gobiernos julianos. Una primera junta provisional de 6 meses, la segunda junta provisional de 3 meses y finalmente el gobierno de Isidro Ayora entre 1926 y 31. Entonces el ciclo juliano es 1925-1931. Entonces no se logra impulsar la industrialización por todos estos boicots de intereses privados primario exportadores y comerciantes y desde 1931 entonces otra vez se golpea las posibilidades del desarrollo nacional. Hasta que viene Galo Plaza 1948, que intenta un primer momento de una primera economía desarrollista. Y recién puede uno decir históricamente que en los años 60, a partir de la Junta Militar de la que ya hablamos, y sobre todo en los 70, con el boom petrolero, manejado por dictaduras militares y particularmente por la progresista dictadura de Guillermo Rodríguez Lara,
cuando el Ecuador se industrializa. El Ecuador es un país atrasado hasta inicios de los 60, pero uno de los más subdesarrollados de América Latina. En los 60 y los 70, el desarrollismo, que tiene intervención del Estado, porque de otra manera no habría ocurrido, que tiene intervención del Estado, y en los 70, gracias al petróleo que maneja el Estado, se pudo desarrollar, pudo crecer y pudo volverse un país netamente capitalista. Y ahora sí, moderno, dentro de los términos relativos que en América Latina se puede hablar. Entonces, el capitalismo no ha llegado por una promoción, otra vez más, de empresarios y de burguesías schumpeterianas, sino porque el Estado y gobiernos que han sabido que el Estado va a ser necesario para poder hacer el desarrollo, cumplieron con esa tarea, instrumentalizar el Estado también para fomentar el desarrollo económico y lograr la modernización capitalista. Entonces, claro, ahí hay un vínculo industrialista en Alfaro, industrialista en los Julianos. Golpear ese proyecto industrialista solo para favorecer al sector primario exportador, porque esa es la esencia del país desde la época colonial en realidad, y sobre todo los 200 años de república. Bueno, fomentar eso nos ha limitado. O en otras palabras, para ser incluso más didáctico, si el Ecuador sigue siendo un país primario exportador, basado en 4 productos estrella que vienen de la explotación primaria de recursos, el Ecuador nunca llegará a ser un país altamente desarrollado, con una proyección empresarial más amplia, etcétera. Hay que poner ojos a la industria, a la tecnificación, a las nuevas tecnologías. Hay que cambiar esa matriz productiva primario exportadora que nos limita y nos mantiene recurrentemente en el subdesarrollo. Pero eso no cambiará, es que cultivamos la perversa ideología de la libertad económica, porque es perversa en América Latina. Impide el desarrollo, impide el progreso social, impide el bienestar de los trabajadores, impide el bienestar de las capas medias, concentra la riqueza solamente en una élite y cada vez más enriquece a familias del poder de tipo ya oligárquico que reproducen los mismos esquemas de las viejas oligarquías anteriores incluso al siglo XX. Y eso, y Entonces, eso, y tenemos que eso cambiar la nos mentalidad. convoca, en este punto de la conversación, nos convoca justamente a definir, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con la oligarquía? ¿A qué nos referimos con el pacto oligárquico? ¿Cuál es el contenido económico y social de un proceso oligárquico? ¿Qué pasó, ¿no es cierto?, con la banca y la plutocracia a la que estuvo llamada a parar justamente la Revolución Juliana? ¿Y qué es lo que está pasando ahora en el Ecuador? Eso yo creo que es importante ubicar, porque a veces se utiliza el tema de oligarquía como un epíteto, se ha utilizado a nivel internacional como que fuera algo exclusivamente de Rusia, de la Rusia de Putin además, ¿no? Pero no se da Los cuenta que gobiernos oligarcas. el término oligarquía en realidad lo acuña, ya lo acuña en la antigua Grecia, ¿no es cierto? Aparecen en los textos de Platón. Se plantea claramente esa situación, ¿no es cierto? Y nuevamente aparece esta categoría del análisis económico, político, social, en varios episodios de la vida ecuatoriana. ¿Cómo tenemos que entender metodológicamente esta categoría científica? Primero, en efecto, como tú lo dijiste, en la filosofía griega, Platón y Aristóteles ya sostienen las distintas formas de gobierno: tiranía, dictadura, democracia, oligarquía y aristocracia. Consideraban, dada esa época, que el mejor gobierno es el de la aristocracia. Cuidado, no el de la aristocracia de dinero ni la aristocracia de la buena sangre, no, no, no. Para estos filósofos la aristocracia es aristocracia de quienes conocen, de quienes pueden conducir por su sabiduría. De allí que hacía énfasis Platón de los filósofos. Los filósofos, los amantes de la sabiduría, son los que deberían conducir el mundo. Pero en la Atenas griega, en la polis griega, como la democracia era directa, se reunía la comunidad y ellos decidían directamente cualquier situación relativa a la vida. Entonces consideraban que esa democracia directa
era efectiva, pero esa democracia podía degenerar en dictadura, en tiranía, en demagogia, y esos eran los peligros de esta democracia, y por ello es que consideraban que esta democracia también tenía estas posibilidades de reformarse. Sin embargo, siempre señalaban, el peor gobierno es de la oligarquía. ¿Y a qué se referían a eso? Gobiernos de pocos para su propio provecho. Oligarquía. Bueno, de allí viene esta palabra, este nombre. Pero para el tiempo contemporáneo en América Latina no ha bastado solamente esa definición. Se entiende por oligarquía, cierto es, el gobierno de pocos y en poco provecho, pero a su vez, en las formas que, adoptándose a la democracia, se caracterizan por gobiernos de élites económicas que ejercen sobre la sociedad un poder despótico. Esto Una es nota al pie importante de entender. página, Juan. Tenemos nosotros que remitirnos a la antigua Grecia, de pronto a la etimología de oligo, pocos, arcos, Claro, poder, gobierno, ¿no es cierto? Pero justamente don Eloy estuvo planteando la cosa mucho más directa y mucho más comprensible, la lucha contra la argolla. sí, bueno, así sería. O como sí, sí, ese es el término. Entonces, el dominio de pocos que concentran la riqueza, que tienen el poder del capital y que ejercen sobre la sociedad un poder despótico, es decir, no, aunque pueden originarse en procesos democráticos, pero finalmente ejercen un poder despótico sobre la sociedad, autoritario, desprecian a los sectores populares, marginan al resto de la población, no permiten expresiones sociales que atenten contra el interés de este sector que está dominando. A esto se refiere en América Latina como gobiernos de la oligarquía o ni siquiera democracias o como estados oligárquicos. Se creyó que habíamos vencido los estados oligárquicos desde los años 30 del pasado siglo XX en América Latina, porque los antiguos estados oligárquicos eran exactamente como en nuestro país los de la época plutocrática, es decir, agroexportadores del cacao vinculados con comerciantes y con banqueros que tenían al Estado como instrumento de sus propios negocios. Creíamos que eso se había superado. ¿Con qué? Con, por ejemplo, los populismos de los años 30 que tú bien conoces. Getulio Vargas, Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas en México. En el caso del Ecuador, uno podría decir, tiene muchas de esas características populistas, perdón, la propia Revolución Juliana. Pero, cuidado, se refiere entonces a que pretendíamos superar esas viejas dominaciones de antiguos hacendados, terratenientes, incluso que impedían el desarrollo capitalista. Hoy estamos viendo que hay un renacer de los gobiernos plutocráticos, que hay un renacer de los estados oligárquicos precisamente fundamentados en la ideología neoliberal y en el ideario bárbaro este Mira, del, liber, del libertarianismo, ¿no? En estos paralelos, y yo te invitaría a que profundicemos en el tema paradigmático del Banco Comercial y Agrícola, porque ya en una conversación reciente con Eduardo Puente hacíamos esa relación, ¿no? El poder de la banca como elemento constitutivo de la oligarquía, pero también esa dependencia y la corrupción con respecto a los negociados de la deuda externa. Entonces y ahora. Claro, a ver, muy rápidamente. Antes de la Revolución Juliana había los cuatro bancos de emisión que había señalado. Banco Comercial y Agrícola, Banco del Ecuador, Banco de la SUAY, Banco del Pichincha. Cuando viene la Revolución Juliana, lo que primero hacen es fiscalizar a los bancos. Hay que fiscalizarlos, porque estos han hecho el gran negocio de sobreemitir dinero sin control, cualquier tasa de interés, prestan a sus propias argollas, y junto con los agroexportadores del cacao normalmente han venido controlando el poder y construyendo una sociedad piramidal en la que ellos gozan de la vida económica, social, política. Entonces, el Banco del Ecuador era el banco más antiguo, creado en 1868. El Banco Comercial y Agrícola justo pertenece a la época liberal, creado en 1895. El Banco del Pichincha fue fundado en 1906. El Banco de la Azuay en Cuenca en 1913. Estos son los bancos de emisión.
La fiscalización encontró exactamente que estos bancos habían sobreemitido en exceso la moneda, favorecidos por lo que se conoce como la ley moratoria del año 1914, que impidió la conversión de los billetes en oro, cortó la convertibilidad A ver, en esto oro. una nota al pie de página para nuestra audiencia. Se suponía, ¿no? Que conforme lo que después teoriza los austríacos, estos anarcocapitalistas del free banking, ¿no? De que cada Exacto. banco debería tener su respaldo. Entonces, Pues ya tuvimos eso, se emiten los claro, billetes, cada banco emite sus propios billetes, es decir, por sí ante sí. Dicen, esto vale, por decir ahora, $100, un papelito pintado con, no sé, pues ahora sería con el logo del Banco del Pichincha, con del Banco de Guayaquil, ¿no es cierto? Y el rato que usted quiera, venga nomás al banco y nosotros le vamos a cambiar eso por oro. Y entonces, estate creyendo, ¿no? Ahí vino la ley. El rato, la gente incauta, ¿no es cierto? Seguía circulando con los billetes de los bancos, pero los bancos no tenían ningún respaldo. Y en algún así momento, es. ¿no es cierto?, con pretexto del problema de las ventas del cacao que se estaban cayendo, sacaron una ley que digan, ya no es Ya posible no se puede reclamarle al banco convertir, lo que dice en oro. así es. Bueno, en definitiva, lo que estabas diciendo, yo te voy a complementar. Esto de que los bancos, de acuerdo con los neoliberales, estos libertarios, Rothbard, Mises, Friedman, todo esto que he nombrado antes, que los bancos jueguen por sí mismos sin banco central. Pero si ya tuvimos en el Ecuador eso, Para que exactamente vean con ustedes estos lo que es cuatro el bancos nuevo de la época Ecuador, ¿no? No ha plutocrática. sido tan nuevo, ¿no? Y estos bancos, bueno, la Revolución Juliana los fiscalizó. Eso disgustó a los guayaquileños, por eso es que no pueden ver hasta hoy a la Revolución Juliana las élites del poder oligárquico de Guayaquil. Y claro, niegan la Revolución Juliana, para ellos esto fue una revolución infame, etcétera, etcétera. Pero encontraron que la circulación de billetes del Banco del Pichincha excedía sus reservas, por lo que le impusieron la multa de 55.276,50 sucres. Era un montón de dinero, por ponerlo en estas palabras. Pero una enorme cantidad de dinero. Veamos que un maestro en la escuela cobraba en aquel entonces 30 sucres al mes, 52.276 sucres, poderosa multa. Y al Banco Comercial y Agrícola, también por haber infringido la ley, le pusieron una multa de 2.237.083,33. Claro, el banco entró en liquidación, evidentemente, con semejante, con semejante multa. Pero más importante que esa fiscalización fue la creación del Banco Central, que le intentó la primera Junta Juliana, que la dirigía propiamente Luis Napoleón Dillon, un hombre de unas luces tremendas a la época, y que el 9 de octubre de 1825, coincidiendo con el día de Guayaquil, 9 de octubre de 1825, 1925, perdón, 1925. 1925, perdón, se dictó el decreto de creación del Banco Central. Pero ese primer Banco Central no entró en funcionamiento, no pudo, por la resistencia atroz que se armó. Tuvo que llegar Isidro Ayora y traer a la misión norteamericana presidida por Edwin Walter Kemmerer, la misión Kemmerer, para con él entonces fundar el Banco Central en 1927. Ese Banco Central entró a funcionar justo el 10 de agosto de 1927. 10 de agosto, Día Nacional por excelencia, porque recuerda al 10 de agosto de 1809, primer grito de independencia del Ecuador. Así les disguste a mucha gente que cree que este no fue el primer momento de inicio del proceso de nuestra independencia. Bien, 27, crea el Banco Central. Y es el Banco Central entonces el que desde entonces manejó la emisión monetaria, la tasa de interés y otra serie de actividades propias de los bancos centrales que se inspiraron por lo demás en la Federal Reserve de los Estados Unidos, creada en 1913. La cabra tira al monte, déjame que complete lo que acabas de decir con una característica que es fundamental respecto a esto que veníamos caracterizando, que es la continuidad del proyecto de Don Eloy y que luego estaría en esta concepción
tan dolorosamente parida por la Revolución Juliana y sobre todo por Isidro Ayora, que es el tema de que el Banco Central, y ahí sí es un elemento clave de la soberanía nacional, se constituye en el tesorero de la nación. Porque antes, ¿no es cierto? Fíjense cómo era el negociado, que es a lo que estamos queriendo regresar en los hechos, ¿no? El gobierno, las exiguas rentas que tenía, cobraba básicamente de la aduana, las multas, algunas tasas. Esas recaudaciones las ponía, por ejemplo, en el Banco Comercial y Agrícola. El Banco Comercial y Agrícola utilizaba esa plata y le daba 10.000 vueltas dando préstamos y utilizando eso para sus negocios. Y el rato que el gobierno le pedía, decía, bueno, te puedo dar un préstamo. Pero para dar el préstamo no solamente que no, que la plata del gobierno la estaba utilizando el Banco Comercial y Agrícola, sino que el rato que pedía el préstamo, el Banco Comercial y Agrícola no le daba plata de veras, sino que emitía sus propios billetes con la maquinita de imprimir, o sea, tinta y papel. Y el gobierno sí tenía que pagarle con rentas reales, en muchos casos pidiendo prestado al extranjero. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica fundamental. Por eso es que el rato, yo diría, con un poquito habría que discutirlo, pero no es tanto la multa, sino el hecho de que el Banco Comercial y Agrícola tiene que mostrar cuánta plata realmente tiene, lo que el momento que se hace la auditoría se desploman los bancos. Entonces, crucial Sí, ubicar eso porque ahora, ¿no es cierto? Parte de la autoemboscada fiscal, esta política supuestamente técnica, es que el gobierno, ¿no es cierto?, sobre todo a ciertos sectores, por ejemplo, ciertas alcaldías, ciertas instituciones que tienen ciertos privilegios, esto lo venía haciendo desde la época de las políticas de ajuste con el doctor Hurtado, después de la muerte del presidente Roldós. Entonces, el gobierno entregaba, por decir algo, todo el presupuesto a ciertas alcaldías o a ciertas universidades, y esas alcaldías y universidades ponían su plata en los bancos privados. Como la plata no le alcanzaba al gobierno, que había tenido que entregar el 1 de enero toda la plata conforme estaba presupuestada, el gobierno tenía que salir y pedir prestado a través de emisiones de bonos. Y entonces los bancos, con la propia plata del gobierno, le prestaban al gobierno. Entonces, si se fijan ustedes cómo estamos hablando de los mismos mecanismos oligárquicos, ¿no es cierto?, que se han repetido a través de la historia, con el disfraz de que son supuestamente técnicos. La agenda claro, oligárquica sigue vigente en el Ecuador. La revolución alfarista, la revolución juliana siguen siendo inconclusas, siguen siendo necesarias, siguen siendo pertinentes en el Ecuador del siglo XXI. claro, sobre todo esto que por el centenario de la Revolución Juliana hay que recordar, ¿no? Pues claro, el Banco Central liquidó el gran negocio de la emisión monetaria de los bancos privados y de los desafueros que a partir del control del régimen monetario nacional tenían prácticamente solamente esos cuatro bancos, al menos de emisión, porque había otros bancos que no eran de emisión, eran comerciales, otros hipotecarios y otras hasta casas personales de préstamo, que se decían banqueros, antes de la Revolución Juliana. Entonces, la Revolución Juliana ha puesto ese ajuste. Y decíamos que si es que se habla esto de que el Banco Central tiene que desaparecer, que vuelvan los bancos privados, insisto en la idea, eso ya tuvimos en el Ecuador, en la época plutocrática, en la primera época plutocrática, 1912, 1925, ya teníamos. Y fue un fracaso para el desarrollo nacional, para la promoción del bienestar, para la modernización de la economía. No, no. El Ecuador siguió siendo un país subdesarrollado, primario exportador de cacao, con trabajadores recontra explotados, como era el sueño ideal de las oligarquías de aquel entonces. Así es que siempre es necesario que la ideología neoliberal y libertaria sea también descubierta y contrarrestada con la experiencia histórica, porque si algo debería enriquecerse la economía, es de la experiencia histórica. Pero estos no, estos son especuladores, un poco a lo Hegel, yo les comparé en algún momento a lo Hegel,
la idea absoluta y a partir de esa idea absoluta construir la realidad. Entonces, claro, primero esa realidad no existe en ningún en ningún lugar del mundo. Y segundo, están tratando de construir una entelequia, la libertad de empresa, la libertad de mercado, la libertad de la propiedad, que no existe en la realidad en ningún país del mundo. Así es que están lejos de esas realidades históricas. Y más sobre todo frente a América Latina, donde el principio, y yo voy a, por segunda vez a insistir, el principio perverso de la libertad económica en América Latina solo ha ocasionado males a nuestra región y particularmente a las clases medias, a los sectores populares y a los trabajadores, ¿no? Ahora, Basta ver cómo se arrasan los vamos derechos ubicando laborales. esa supuesta bandera por la libertad económica, que no ha sido tal, porque en última instancia terminan siempre, ¿no es cierto?, reprimiendo no solamente a esos trabajadores, no solamente a los sectores de la oposición, sino a otros sectores empresariales que Sí, están en contra del come solito o que simplemente, ¿no es cierto?, quisieran participar en una licitación, quisieran participar en un esquema de libre competencia, ¿no es cierto?, con respecto a aquellos ahijaditos del gobierno de turno. Entonces yo creo que es crucial entender eso cuando hablamos de por qué acaban estos ciclos de transformaciones en los que siempre son recurrentes los temas del desarrollo nacional, la unidad nacional, el desarrollo de los mercados internos, el favorecer a las clases populares. No hemos hablado con detalle, pero el tema de la educación, el tema de los valores nacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué acabó con la revolución acabó con la revolución alfarista, qué acabó con la revolución culiana en 1931 y qué es lo que ha frustrado en esos recientes artículos tuyos, qué es lo que ha frustrado este intento, ¿no es cierto?, de un proyecto nacional ya en el siglo XXI en el Ecuador. ¿Qué pondrías como como, paralelos? ¿Cuál fue la mecánica? como, como dije antes, uno, la necesidad de preservar al Ecuador como primario exportador y comercial, claro. Primario exportador, agrícola exportador, minero exportador y comercial. Entonces, cuando se trata de alterar esta base productiva que supuestamente debe tener tradición y proyección al futuro, para, digo, cuando se trata de transformar eso y promover la industrialización, la modernización de los mercados, el crecimiento de las capacidades de consumo de la población con mejores salarios, con redistribución de la riqueza. Cuando eso se trata de hacer, bueno, estás golpeando serios intereses privados de grupos muy reducidos de familias ecuatorianas que concentran la riqueza y que por eso mismo tienen enorme poder, no solo económico, sino de incidencia en lo político. Antes esos grupos familiares, hasta hace poco esos grupos familiares no penetraban a la vida política, más bien apoyaban candidatos presidenciales, apoyaban fuerzas políticas a través de las cuales se podían expresar. Pero el primer gobierno que directamente asume la representación de sus propios intereses como tal y del grupo que le rodea en cuanto al conjunto de intereses de la élite empresarial más poderosa del país, es el gobierno de León Febres Cordero. Él es un empresario millonario que se mete a política, que hace política y que llega al poder. Pero desde el 2017 para acá tenemos tres gobiernos empresariales, dos de millonarios, uno de un señor que puso los cimientos para derrumbar las posibilidades de construcción de una economía de tipo social y lo hizo de tal manera que ha roto las posibilidades de desarrollo del país hacia condiciones de vida y de sociedad mejores. Yo, Y yo, desde yo el te, yo te, 2021, yo te, yo te peor marcaría todavía. una gran diferencia en este paralelo que estamos haciendo, porque ahora hay un actor adicional que es el narco, ¿no? O sea, el haber entregado, no solamente Es a lo es que el iba, ¿no? retorno, ¿no es cierto? Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, pero ahora viene una golondrina que es peor, que es un verdadero ave de rapiña, que es el narcotráfico.
Eso es a lo que iba, ¿no? Y desde el 2021, esta explosión de la violencia, el narco, la delincuencia, esto es inédito en la historia del Ecuador. Inédito. Pueden examinar todos los libros, los estudios, los informes nacionales e internacionales que existen sobre el tema. Esto no existió antes del 2021 en Ecuador. Pudo incluso haber bandas que las había, pudo haber otro tipo de condiciones sociales muy adversas, pero este fenómeno que hoy está viviendo el país y que nos ha colocado en la punta de los países mundial, en las esferas, en la punta, en las apreciaciones estadísticas y estudios mundiales sobre la inseguridad, estamos en la punta de América Latina. Esto es inédito. Y esto es, en mucho, se explica por la destrucción del Estado, de sus instituciones, de sus capacidades, para fomentar supuestamente un mercado de libre competencia en el cual cada cual simplemente actúa por su propio interés y no con la mentalidad de forjar una sociedad de convivencia. ¿Verdad? Que los otros son despreciables si es que no triunfan y el triunfo se mide por las capacidades de acumulación. Qué triste situación para el país, pero así se viene desarrollando la sociedad ecuatoriana. Y esos ideales de progreso con bienestar se han perdido sustancialmente en el Ecuador a partir de la idea de que el libre mercado, el libre comercio, la libre empresa son los forjadores de futuro, cuando en Ecuador históricamente se demuestra que eso no ha ocurrido, no ocurre, no ocurrió en el pasado, no ocurre en el presente, no va a ocurrir en el futuro, cuando ya la humanidad misma, el mundo está cambiando hacia otro esquema. Ya el mundo, la inspiración neoliberal de los años 80, que introdujo la presidencia de Ronald Reagan, incluso destruyendo el sistema de bienestar que hubo en los Estados Unidos desde el New Deal, bueno, esas características ya no existen en la economía mundial. Y Ya sin no embargo, existe los el neoliberales ordenamiento criollos, de Bretton Woods. Ya no los existe. neoliberales criollos que supuestamente están al último grito de la moda de los Estados Unidos no se dan por enterados, ¿no? No se dan por enterados. Eso es alarmante. Y sobre todo, mira, mucha gente de esta élite económica, social del Ecuador, tiene posibilidades de viajar y viajan. Viajan a los Estados Unidos, viajan a Europa, pero parece que esas realidades no les entran por ningún lado. ¿Ah? Parece que no logran Ya ni siquiera entender tienen que lo que es viajar, una pues, es cuestión economía de prender la social de televisión. mercado. Es cuestión de prender la televisión o de ver YouTube para enterarse de lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos y lo que hizo Biden, que era un trumpismo sin Trump. Pero, pero no solamente eso, no es solamente una cuestión de imágenes, hay que tratar de entender bueno, yo apelo a los universitarios, a la gente que estudia, a los académicos, pero sobre todo a la gente que hace universidad. Bueno, un poco estudien más estos temas, ¿no? No se dejen, diríamos, no se dejen engañar tan fácilmente. La cosa no es tan simple. Con mercado libre ya estamos en la felicidad. Eso, en el caso de América Latina, no funciona y no ha funcionado en Ecuador. Tenemos que cambiar el chip, el esquema. Tenemos que ir a profundizar y a desarrollar en el Ecuador un tipo de economía social que redistribuya fuertemente la riqueza a través, sobre todo, de impuestos. Ese es un modelo que está fuera de los ideales y del ideario liberal, libertario, anarcocapitalista y neoliberal. Pero basta que tomen de ejemplo los países donde mejor se vive en el mundo occidental. A la cabeza, Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, donde hay fuertísimos impuestos a las rentas, sobre el 50% de impuesto a la renta, para redistribuir la riqueza. En Noruega la gente se queja si es que ve que los impuestos van a disminuir para afectar seguridad social, medicina, educación pública de interés general y que les mantiene en una situación de equilibrio social que hace de esos países precisamente ejemplares en el mundo occidental.
pues así estamos, ¿no? América Latina sigue siendo la región más inequitativa del mundo. Ecuador está en el sexto lugar, me parece, de país inequitativo en la propia región. Y la concentración de la riqueza es escandalosa en nuestros países y en el Ecuador se agudizó en los últimos 8 años. Están las estadísticas, pero sí hay que examinarlas de otra manera. Las estadísticas no son para establecer el balance de ingresos y egresos del presupuesto del Estado. Pues, o sea, esa es una visión, con razón se decía de que estos son contadores y no economistas, que examinen así la economía, ¿no? Ahora, Entonces para tenemos que completar cambiar esta este visión. recorrido de paralelos entre lo que pasó hace 100 años en este intento de transformación social y lo que llevó a su derrota y lo que está pasando ahorita, en ambos casos, ¿no es cierto?, el contexto internacional de crisis de sobreproducción fue un factor catalizador. ¿Cómo harías tú ese paralelo entre la crisis de los años 30 y lo que está pasando ahorita como un elemento que va a exacerbar las crisis endógenas? Cada vez pesan más las geoestrategias internacionales. Cada vez pesa más la relación internacional de nuestra economía con el mundo. A fines del siglo XIX, en plena época liberal, el nuestro es un país bastante aislado en el concierto internacional. Eloy Alfaro quiere que el Ecuador precisamente se modernice sobre la base de inversiones, de tener un activo comercio con los Estados Unidos, también seguir con Europa, pero fortalecer las relaciones internacionales, incluso con otros países de nuestra América Latina. Bien, los julianos también pretendían eso, pero no había cambiado mucho la situación económica entre la Revolución Liberal 1895 y la Revolución Juliana 1925-31. No cambió mucho. Y además, los liberales, Eloy Alfaro, se benefició del auge cacautero de alguna manera. Los julianos no tuvieron ese auge, no, sino una crisis de las exportaciones del cacao. Y no hubo ningún otro producto que les reemplace, excepto hasta el banano desde 1948 en adelante con Galo Plaza. Entonces, son condiciones distintas. Pero, digo, a lo que quiero ir es a lo siguiente. Mientras más avanza el siglo XX, también comienzan a actuar las grandes potencias y sobre todo los Estados Unidos. Entonces, no solamente son condiciones internas y políticas internas las que podemos tomar, sino que indudablemente juegan las relaciones internacionales y los poderes extranjeros. Y el poder de los Estados Unidos es muy grande. Entonces, indudablemente, tenemos que contar con estas condiciones externas para ver cómo podemos aprovechar esas mismas condiciones para hacer un desarrollo. Porque si no, entonces no tenemos perspectiva del mundo, de lo que es la geoestrategia en el campo económico, no solamente político, en el campo económico. Claro, tú puedes decir, tenemos que ampliarnos el comercio con China, con Rusia, con este. Sí, sí, eso es un decir. Otra cosa es que se creen condiciones favorables para que incluso inversores de China o Rusia vengan al país, porque tienes un norte ahora con la política Trump, tienes un norte que está vigilante de que América Latina no se involucre, por ejemplo, con China y con Rusia. Y claro, el Ecuador no es el gran país donde este tipo de inversiones van a llegar o este tipo de comercio va a llegar, pero tenemos que saber jugar con ello para plantear una estrategia de Estado frente a los otros, porque si no, se limita simplemente a buscar hacer negocios exportando más camarón, cacao, banano a China, a Rusia, y creen que con eso es abrir las relaciones internacionales al mundo. Bueno, eso nos seguirá manteniendo como país primario exportador sin posibilidades de desarrollo hacia futuro. Son factores externos y factores internos. Si no cambiamos esta mentalidad de salir del modelo primario exportador para construir un modelo de sociedad más industrializada, más tecnológica, más avanzada, más del siglo XXI, seguiremos en el subdesarrollo. Y a su vez, para lograr estas capacidades, tenemos que movernos en un mundo en el que la diplomacia, la política, tiene que saber cómo orquestar condiciones favorables, no a negocios privados, sino
a las posibilidades de desarrollo del país. Bueno, este balance es muy difícil, ¿no? En un medio como el ecuatoriano, donde la ideología neoliberal y libertaria a veces parece que tiene una corrección teórica cuando no resiste el más mínimo análisis histórico, que es otra cosa. Pueden tener sus principios teóricos, pero cuando le pones frente a la historia económica de nuestras sociedades latinoamericanas del Ecuador, se te derrumba el castillo. Suprimir el Banco Central, pues ya teníamos eso antes. Antes de la época plutocrática primera, teníamos eso. Suprimir impuestos, pero si la revolución juliana es la que crea el impuesto a la renta. No teníamos seguridad social. La revolución juliana es la que creó la seguridad social. No teníamos leyes laborales. La revolución juliana en la Constitución de 1929 ya deja sentadas los primeros principios para las leyes laborales que incluso ya Isidro Ayora las dicta exactamente también en el año 1929. Entonces, antes de la revolución juliana, el neoliberalismo podría decir, miren, este es el triunfo de nuestras tesis. Un país más empobrecido que cualquier otro de América Latina, sin impuestos, sin derechos laborales, con un Estado raquítico y con exportadores que acumulaban la riqueza a diestra y siniestra junto a banqueros que son los que emitían dinero. Entonces se puede medir la dimensión de la revolución juliana, cortar esas nefastas posibilidades que se atribuye al sector privado cuando es necesario una fuerte intervención de los estados, como hizo la revolución juliana, para fiscalizar y regular la actividad bancaria, crear Banco Central, crear Superintendencia de Bancas, crear Contraloría, crear direcciones de salud, hacer la reforma educativa en la primaria y en la secundaria, fomentar la educación pública a partir del Estado, establecer derechos laborales, crear impuestos. Bueno, pues es un cuadro distinto. Así es que para ir concluyendo esta reflexión, es mejor tener una economía social que una economía de libre empresa en los términos en que neoliberales y libertarios toman esa sociedad. Porque ellos hablan de libertad, pero la entienden como libertad de mercado. Nosotros hablamos de economía social porque entendemos la libertad como esencia de promoción del ser humano, no de mercados, no de capitales, no de empresarios, sino del ser humano como tal. ¿Es necesaria la empresa privada? Bueno, sí. No quiero meterme a hablar sobre China, ese es un esquema muy especial. Existe empresa privada, pero todo controlada por el Estado, dirigido por el Partido Comunista y por la teoría marxista. Entonces, ni para qué hablar de ese modelo, porque, porque ese modelo no lo entienden en el Ecuador, ¿no? Para Pero yo comenzar, creo que ha no quedado se lo muy claro, entienden. yo creo que ha quedado muy claro este contraste histórico y teórico, ha permitido ubicar, ¿no es cierto?, con mucha contundencia, que el supuesto nuevo Ecuador no es sino un refrito de lo que fue el fracaso del proyecto oligárquico en el primer siglo de existencia del país. Este contraste histórico y teórico al mismo tiempo nos muestra claramente que esas tareas y ese espíritu, sobre todo, obviamente, mutatis mutandis, sigue siendo pertinente en la necesidad de ubicar un horizonte sostenible para el país. Yo te agradezco mucho, Juan, te dejo comprometido para seguir profundizando en este debate, que creo que tiene que ir puntualizando una serie de temas, como sería el tema fiscal, ¿no es cierto? Tú has trabajado mucho la situación fiscal, y yo quisiera ver si podemos dedicarnos un capítulo entero para profundizar eso, porque así mismo como el ciclo, ¿no es cierto?, que supuestamente nos estaría llevando a una nueva situación, lo que estamos es retornando a una situación que ya la vivimos y que dio claras muestras de bancarrota. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Pedro. Así es que sí, seguimos conversando entonces en la próxima oportunidad. Un Bueno, abrazo para ti y para todas las personas que nos han seguido. un gran abrazo.